Dios lo bendiga, estimados hermanos. Nuevamente su servidor Víctor Manuel de Maná en el Desierto. Y quiero, por medio de este video, Dios me dé y me conceda aquella gracia para poder no ser ofensivo, porque voy a tratar de mejorar eso. Sin embargo, lo que quiero demostrar es, en base a la Biblia, por qué, en mi opinión, ya no es de esperar milagros, señales y prodigios como en el tiempo de Pentecostés o en el tiempo de la iglesia apostólica o iglesia primitiva. En primera instancia, todo quiero anunciar que los padres de la iglesia, tiempo entre el siglo I y el segundo, como Policarpo, como Eusebio, ellos hablaron de los milagros que ocurrían en la era apostólica. Nunca hablaron de milagros que ellos hacían, sino que los milagros que hicieron los apóstoles. Y ciertamente la Biblia nos habla de los milagros que hicieron los apóstoles. Ahora, yo quiero primero que todo empezar con lo siguiente, porque yo creo que ya no debemos esperar estas cosas. ¿Por qué? Efesios capítulo 4, lo pueden ver debajo de la pantalla, capítulo 4, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso le dice así. En el versículo 11 empecemos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Fíjense aquí que el apóstol Pablo dice que las doctrinas que vienen de parte de el estratagema o la sabiduría humana de los hombres, los compara a vientos. Quiero que tengan eso claro. Vientos de doctrina les llama. Ahora, si leemos el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, quiero que veamos algo. Cuando Jesús caminó sobre el mar, dice así, versículo 22, Mateo 14, versículo 22, pueden verlo en la pantalla. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces yo quiero dibujar aquí una navecita, y quiero aquí se encuentran los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús los hizo entrar ahí. Ahora, resulta que el viento es contrario, ¿ok? El viento es contrario ¿a qué? ¿Hacia dónde ellos van? Ellos van hacia la otra ribera, sin embargo, se les presenta un viento, dice en versículo 24, lee ahí, porque el viento era contrario. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Quiero dibujar aquí, este es el agua, quiero dibujar aquí a Jesús. Entonces, fíjense, Jesús caminando sobre el mar, o sea, es increíble lo sobrenatural en que se encuentra el Señor Jesucristo. Parado sobre el agua, Él no se está hundiendo. Pero Jesucristo en el versículo 27 le dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro se bajó de la barca y enseguida se paró, pero fíjense, al mismo nivel que Jesucristo. Qué increíble, ¿no? De que Pedro, que si usted estudia bien, siempre simboliza o tipifica la iglesia. Pedro, cuando él empieza a ir en su viaje hacia Jesús, empieza de una manera sobrenatural. Como pueden ver, ha
a Pedro parado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo le dice ven, que le está diciendo a la iglesia, ven, cuando Pedro empieza a ir, empieza de una manera sobrenatural. Ahora, si esto es la iglesia, o sea, representa a la iglesia, y este es Jesús, fíjense qué es lo que causa que Pedro se empiece a hundir. Muchos dicen, le quitó los ojos a Jesús, tienes toda la razón. Pero sin embargo, dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¡Ay, qué casualidad! Al ver el fuerte viento, ¿se da cuenta? ¿Por qué yo me explico? A que la iglesia, por poner atención a los vientos de doctrina, la falsa doctrina, ha ido enseguida, ha ido decayendo en su estado a tal punto de que se encuentra cada vez más hundida. Entonces, ya no hay esa etapa de milagros y señales. ¿Pero por qué? Porque no hay una genuina fe. Nota que cuando Cristo lo agarró a Pedro aquí, que ya está casi perdido, no se ha perdido, Jesucristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque Pedro le hizo caso a los vientos de doctrina y la iglesia, poniendo atención a las falsas doctrinas, ha perdido fe, a tal punto que por la gracia de Dios la iglesia es salva. Pero la iglesia no se encuentra en sus últimos tiempos en una etapa sobrenatural. Porque si esto fuera así, entonces tenemos que hacer un dibujo completamente diferente. En este caso, yo tuviera que dibujar y esperar de que cuando Jesús se encuentra aquí, todo el viaje de Pedro sea completamente sobrenatural, siempre sobre las aguas. ¿Por qué? Porque estamos esperando de que el Pentecostés o la iglesia primitiva se repita continuamente durante la historia en un estado sobrenatural. Y lo que ha hecho aquí el Señor Jesucristo por medio de Mateo es demostrarnos a nosotros el estado de la iglesia en sus últimos tiempos. Y el estado de la iglesia, aunque al principio era completamente sobrenatural, y es verdad, si usted estudia la historia, podemos ver en el libro de Hechos hazañas, prodigios, pañuelos, sombra de Pedro, increíble. Pero hoy día no vemos nadie con una sombra que sana, no vemos esta clase de cosas. Generalizadamente, puede que Dios, por supuesto, Dios sana. Aún hoy día Dios puede hacer milagros. Pero el diseño, la profecía prácticamente demuestra que cuando Cristo venga por su iglesia, no viene por una iglesia poderosa igual que la iglesia primitiva, pero lastimosamente muchos de nosotros, también cristianos y hermanos en la fe, los cuales me disculpo si los he ofendido, porque yo sé que puedo ser muy fuerte cuando hablo, resulta que la iglesia, es increíble cómo el apóstol Pablo le llama a la falsa doctrina, que son los errores de los hombres, le llama viento de doctrina. Y qué casualidad que el viento es contrario a venir a Jesús. Le es contrario, es el viaje hacia Jesús contrario, porque la falsa doctrina es contrario, se opone al avance de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Se opone de tal manera de que por culpa de la falsa doctrina no hay sana doctrina. Si no hay sana doctrina, no hay genuina fe. Si no hay genuina fe, no pueden haber prodigios y milagros. Acuérdense, ¿qué dijo Jesús? De que si tuvieras fe como un pequeño grano, pudieras mover un monte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurría en este tiempo? Había una fe bastante poderosa. Dios quiso, pero en los últimos tiempos, a causa de la falsa doctrina, los vientos de doctrina, porque Pedro le puso atención, se pensó a hundir, tuvo miedo, se empezó a hundir, y entonces Jesucristo le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hermanos, no es que tengamos poca fe en creer que Dios no puede hacer milagros, sino que ciertamente tenemos que reconocer de que ya no es como antes. Por culpa de los vientos de doctrina, los errores de los hombres, la fe de la iglesia, aquí Pedro, ha ido disminuyendo, tal punto que él se ha estado hundiendo. Pero aquí, dice,
hombre de poca fe. Me recuerdo cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, yo oraré para que tu fe no falte. Gracias le tenemos que dar a Dios de que nos preserva. Pero no tratemos de regresar estos tiempos ahora, ni perpetuar por continuo el movimiento de la iglesia, cuando la iglesia, si somos honestos con nosotros mismos, somos ahora en estos tiempos la iglesia más vergonzosa. Que Dios tenga gracia y misericordia para con cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga, su servidor Víctor Manuel, Maná en el Desierto.